Si quieres mejorar el EAT de tu página web y no sabes qué puedes mejorar para aumentar las posiciones de tu sitio web, en la entrevista de hoy vamos a hablar con Carlos Pulido, un consultor SEO paisano de Córdoba y que nos va a detallar de forma muy práctica y con herramientas que estoy seguro que más de una te sorprenderán cómo podemos hacer eso, mejorar nuestro EAT. Eso sí, antes de nada, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción, así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovéchalo porque te va a salir más barato. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO, que podéis probar gratis además con su Ahrefs Webmaster Tools, un módulo muy completo con el que podréis realizar auditoría SEO de vuestros sitios web y completamente gratis. Dicho esto y sin más dilación, vamos a adentrarnos de lleno en el mundo del EAT para mejorar posiciones y para mejorar nuestro nivel de credibilidad, transparencia, etcétera, etcétera para Google y el usuario. Así que, sin más dilación, doy paso a Carlos Pulido. Muy buenas, Carlos, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo de estar por aquí, que como ya sabes soy un gran oyente de tu programa, en el cual disfruto y aprendo mucho de ti y de tu invitado, así que 1.000.000 de gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un gran descubrimiento, un SEO paisano de Córdoba y que sabes muchísimo de muchísimos temas, una persona humilde, gran profesional, y eso lo vamos a demostrar hoy con la entrevista, porque vamos a hablar de un tema de mucho interés, que es el EAT. A mí me consta que tienes proyectos de salud y bueno, pues claro, tratando temas de salud, yo creo que el EAT no podía pasar desapercibido bajo ningún concepto. El EAT, Carlos, se sabe y se ha confirmado que no es un factor de ranking directo, pero tú que tienes tanta experiencia con proyectos de salud, ¿dirías que sí ayuda a mejorar posiciones? Bueno, eso es algo indudable, ¿no? O sea, el EAT no solamente tiene un factor humano de los Quality Raters, ¿no? Tú sabes que el EAT apareció en las guías de Quality Raters en 2018, daban unas directrices que las webs debían cumplir. El EAT está en el algoritmo también, no es un factor medible que tenga una nota o una puntuación, pero hay múltiples señales, ya lo dijo Danny Sullivan, no es que me lo inventé yo, ¿no? Sino que ya está dicho. Una de ellas, por ejemplo, o sea, un factor de ranking que es el freshness, ¿no? En la actualidad de contenido y demás, la actualización. Esto es una directriz del EAT, ¿no? Luego, incluso podemos remontar a años atrás, 2007, en el cual Google registra una patente que se llama Author Rank, por la cual clasificaba contenido en función a la popularidad o a la autoridad del autor, ¿no? Entonces, evidentemente, el EAT está en el algoritmo. No se llama EAT, son señales un poco deslocalizadas, digamos, pero claro que sí, que está en el algoritmo. Bueno, me encanta que ya al comienzo de la entrevista ya empieces a hablar de factores SEO, por ejemplo, del freshness que has comentado. Y sí, por incidir un poco en este ámbito, ¿tú has notado entonces un impacto directo, una mejoría en rankings por el mero hecho de, por ejemplo, actualizar un contenido que estaba en 2015, actualizarlo a 2022 con nueva información, nueva bibliografía, etcétera? Por supuesto, claro que sí. No solamente se trata de actualizar, que hay que hacerlo. Cada X tiempo tienes que revisar y actualizar, sino hacerle entender al usuario que ese contenido está actualizado. Es decir, poniendo una fecha de revisión del artículo, ¿vale? Haciendo esa pequeña implementación, que es que el usuario vea cuándo se publica y cuándo se revisa, consigues mucho, porque ya no solo es de cara a Google, sino de cara al propio usuario, que el usuario entienda que lo que lee es actual, que es vigente, que no es algo obsoleto. Y a nivel técnico, ¿eso cómo se puede hacer? Porque, claro, yo imagino que también has trabajado mucho con WordPress. Por defecto viene solamente la fecha de publicación. ¿Cómo podemos hacer que también se muestre una fecha de revisión? Pues mira, Emilio, yo en mi caso lo hago con el builder con el que trabajo, que es Elementor, que sí que me permite añadirlo, ¿vale? La metadata te permite, bueno, autor, fecha de publicación y fecha de revisión. Y luego, para el que no trabaje con Elementor, hay plugins que te permiten implementar esto con el editor, ¿no? O sea que no es complicado. Vale, que no será difícil, vaya. Cualquier búsqueda en los plugins de WordPress de fecha revisión de post, que lo busquen en Google, ya que aquí trabajamos con Google, pues ya hacemos un buen uso de él y seguro que tenemos recursos. Muy bien, Carlos. Te quería preguntar así, a modo de curiosidad, ¿cuál ha sido el impacto que tienen las mejoras en cuanto al EAT en tus proyectos de salud, por ejemplo? ¿Es algo sustancial? ¿Es algo notable? ¿Es algo que, bueno, pasa desapercibido?
Bueno, vamos a ver, depende mucho, Emilio, del proyecto con el que te encuentras, ¿no? Hay gente con la que partes de cero, o sea, no tienen trabajado LAT directamente y entonces, claro, y el impacto es grande porque parten de cero, ¿no? Te encuentras que multiplican el tráfico pues por 3 o por 4, pero porque antes tenían un desastre en la web y no tenían nada implementado. Hay gente que ha trabajado el EAT de alguna manera, incluso sin darse cuenta, simplemente por los facultativos, el cuadro médico que han tenido ahí en su clínica, por ejemplo, que ya les da un prestigio y hacen que posicionen algunas keywords, ¿vale? Y hay gente que, bueno, que sí que ha trabajado el EAT y lo que quieren es mejorarlo. Entonces, pues claro, mientras más tramo tienes de mejora, más se nota el impacto, evidentemente, de lo que hagas. Ujú. ¿Vale? ¿Podemos hablar de más o menos porcentaje o, por ejemplo, si has conseguido duplicar el tráfico a raíz de Sí, hacer mejoras en EAT? Más o he, menos. he conseguido cuadruplicar el tráfico, pero claro, te hablo de webs en la que no había absolutamente nada hecho. O sea, no se Ujú. trabajaba absolutamente nada. Entonces, claro, de ahí es muy fácil cuadruplicar. Luego había webs en las que sí que había a lo mejor bastante hecho y ahí hemos conseguido incrementar un 20, un 25%. Ujú. Bueno, aún así son cifras muy buenas y que demuestran Sí, que realmente todo esto que vamos a hablar en la entrevista funciona. Es decir, sí. tenga un mayor efecto o menor efecto, lo que está claro es que a Google le está gustando y son mejoras que incluso, vamos, es que aunque no fuese un factor de posicionamiento, todo lo que vamos a hablar es interesante para el propio usuario, para mejorar la experiencia y para una estrategia de marketing largoplacista. Creo que a nivel de negocio, todo lo que es referente al EAT también ayuda en buena parte a nivel de beneficios que pueda tener una empresa. Absolutamente, absolutamente. Ujú. Una cuestión ya de branding. O sea, es que no hablamos solamente de SEO, hablamos de marca. Ajá. El EAT realmente sobre todo toda la que es la parte del expertise y la confiabilidad del sitio. O sea, que la gente entre en un sitio en el cual se sienta cómodo y en el que sepa que lo que está leyendo, pues lo está leyendo porque lo ha escrito gente que verdaderamente conoce la materia, ¿no? O sea, esto Ajá. es marca, es marca. Claro, por ejemplo, mencionabas antes que una clínica, por ejemplo, que tiene un equipo médico muy bueno, muy experto en ciertas temáticas, claro, si ellos son el autor de un artículo, ya ahí tienen mucho ganado, ¿no? Aunque también me mencionabas en otra ocasión que puede ser que haya una agencia de contenidos y que se ponga el nombre de la agencia de contenidos, entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Cuéntanos, Carlos, qué pasa en esos casos. Bueno, aquí es que te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras que efectivamente hay clínicas que tienen un cuadro médico espectacular, ¿no? O sea, y cuentan con grandes profesionales en diversas áreas de la medicina, pero que por motivos diferentes, bien porque estos médicos tienen afiliaciones con otros centros y trabajan para otros centros, no escriben para ti, o porque no tienen tiempo de escribir, o porque realmente no le han dado valía o no le han dado la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces te encuentras eso, que hay sitios que tienen con un gran cuadro profesional médico, pero que no escriben en el blog. Que el blog está delegado en una agencia de marketing, o en un community manager o en un profesional y que bueno, pues no realizan publicaciones. Ojo, un profesional del marketing o un redactor SEO o un SEO sí puede escribir un blog, pero tiene que tener una revisión por parte del profesional adecuado y, por supuesto, el artículo tiene que ir firmado por el profesional, no puede ir por un consultor SEO, porque precisamente el EAT quería luchar contra esto, contra gente como nosotros, que somos SEO, que estamos posicionando artículos de salud, de dietas, ¿vale? Claro. Entonces eso es lo que hay que evitar. En el caso de que te encuentras con una clínica que te dicen, oye, mira, que yo no tengo tiempo de escribir, mis médicos tampoco, necesito que me escribas tú, pues tienes que arrancarle el compromiso a esos médicos, a esos profesionales y decirle, vale, yo voy a escribir por ti, pero tú vas a leer, me vas a corregir y me vas a aportar mejoras y vas a firmar tú el artículo, si no, no estamos Ajá. haciendo nada. ¿Vale? Claro, claro, tiene todo el sentido del mundo, vaya. ¿Y has trabajado el EAT más allá del sector salud? Porque aquí está claro que sí que influye, pero no sé si más allá de eso tiene alguna importancia. Bueno, hay que hacer hay que separar dos grupos, ¿no? de EAT. Uno es el de las temáticas Your Money, Your Life, que ya sabes que el legal y el económico, que sí que lo he trabajado, y ahora si quieres Ujú. hablamos de eso. Y otro es el Sí. resto, ¿no? Pero evidentemente Google, el EAT, yo creo que está presente o que beneficia a casi todas las temáticas, porque realmente que un experto te hable del tema
es algo que todos perseguimos y que el propio buscador persigue, ¿no? Y es que el contenido sea de calidad, y esa calidad te lo va a dar el expertise de quien está escribiendo eso, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues sí, he trabajado en LEAT, que yo creo que en todas las temáticas, bueno, todas no, pero en una gran variedad. Sí, en muchas, un abanico amplio. Y en el Your Money, Your Life, pues sí, lo he trabajado en salud el que más, y luego en tema legal lo he trabajado también bastante, no tanto, pero también. Y luego el tema de economía, que también he trabajado para... Ajá. ¿Y hay alguna diferencia de trabajar el IAT en salud, economía, tema legal, o más o menos es todo igual? Bueno, mira, en el tema económico, por ejemplo, que yo lo trabajé para un broker de bolsa, para una startup que arrancó en una ronda de inversión, consiguió una inversión más o menos buena, montaron una startup y lanzaron como un broker que era para microinversiones en bolsa, para comprar participaciones muy pequeñitas, podía invertir $30 en Apple, por ejemplo. Ahí hay una cosa que ya tienen trabajado de antemano, que es un poco el tema de la confiabilidad del sitio, porque por cuestiones legales, ¿vale? Te piden que incluyas muchísimas cláusulas de transparencia en la web, que des avisos sobre lo que son las inversiones, sobre cómo tienes que invertir, que es peligroso, que tengas cuidado. Los obligan a identificarse como broker digital y a poner una serie de credenciales que tienen que estar visibles. Esto no es una exigencia de Google, es una exigencia legal, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, las webs que se dedican a temas de economía trabajan un poco más ese aspecto, ¿no? La web de abogacía, por ejemplo, de abogados, de todo lo que tenga que ver con legal, pues ocurre un poco como en el tema salud, ¿no? Ahí no hay tanta exigencia legal y sí que te encuentras un poco de todo. Te encuentras sitios de abogados, bufetes que a lo mejor tienen 30 abogados, que hay un blog y que una vez más lo escribe el de marketing y que además el artículo no va ni firmado ni nada, ¿no? Entonces, pues... Pero sí, en el tema económico quizá haya un poquitín más de trabajo de fondo. ¿Vale? Ajá, genial, Carlos. Bueno, vamos a empezar a indagar ya nuevamente en aspectos que son referentes al IAT para mejorarlo. Porque, bueno, de hecho lo petaste en un tuit sobre acciones que realizaste para mejorar este EAT. Y quien quiera seguirte eres @pulidoestudio, que además subes cada vez más contenido interesante sobre SEO. Así que creo que serías una buena persona a la que seguir para estar ahí un poco informados de todo lo referente al SEO y conocer un poquito también algunos truquillos que vas soltando. Y como digo, hoy vamos a indagar sobre aquellas acciones SEO de EAT que nos pueden ayudar a mejorar posiciones. Y uno de esos primeros aspectos tiene que ver con las citas, las fuentes o bibliografías en los artículos, porque bueno, yo creo que el 99% de los blogueros, de los webmasters, lo que hacemos es escribir un artículo, ponemos una imagen destacada, un título, publicar. Pero claro, podemos poner o bien a lo largo del artículo o bien al final del artículo una bibliografía. Yo no sé, Carlos, esto si tú lo trabajas en gran medida en tus proyectos. Bueno, eso lo trabajo y además es importantísimo es importantísimo por varios motivos. Mira, la bibliografía es una cosa que ya la venían usando los griegos, ¿vale? Y que a lo largo del 17 y el 18 y el 19 incluso se empezó también a implementar, ¿no? Y eso fue sobre todo en el siglo XX, cuando se sientan las bases de lo que es la bibliografía, ¿vale? Las bases de la bibliografía tienen como dos grandes objetivos. Uno es combatir el plagio, ¿vale? Y otro es trabajar la credibilidad y la confiabilidad del autor. ¿Te suena? Confiabilidad. Claro, puro EAT. Puro EAT. No solo se trata de eso, sino que también se trata de que esto es como la mujer del rey, ¿no? Lo de no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Es decir, si tú estás escribiendo sobre una temática como un experto, tienes que tener modos de experto y la bibliografía es una buena manera de demostrar que eres un experto. O sea, no solamente tienes que citar, sino tienes que citar bien, con un estilo homologado, aceptado por la comunidad, ¿no? De esto hay varias normativas, ¿no? Hay como varios estilos. Hay, de hecho, un cuadro por ahí circulando que te dice de cada temática la bibliografía, o sea, el sistema bibliográfico o el estilo que más se usa, ¿no? Pues en psicología el APA, en medicina el MLA, en derecho no quiere decir que tengas que usarlo, es simplemente los más usados, pero tú puedes usar el estilo que quieras para citar, ¿vale? Luego, ¿y esa herramienta cuál es, Carlos? Bueno, esto es un cuadro que hay, pues un artículo, vale. Un cuadrito que te lo voy a intentar encontrar y te lo voy a pasar para que lo dejes por aquí. Luego, herramientas de cita hay muchísimas, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo de la que estoy usando. Pondremos todo en la descripción para que la gente no tenga ninguna duda de cita. En la descripción dejamos los enlaces.
Sí, hay una incluso que pones la URL si tú vas a citar una fuente digital y directamente te extrae ya todos los datos de esa cita. Pero Me suena. A mí para el TFG me vino espectacular eso. O sea, habrá mucho trabajo. bueno, si has hecho TFG sabes lo que es citar, vaya. Sí, sé Pero también lo que fastidia hacer formato APA. formatos APA. Pero también es importante, Emilio, no solo citar, sino encontrar esas citas. Es decir, cuando tú estás redactando un contenido para EAT, no solo basta con lo que hacemos los SEO normalmente cuando investigamos, que es un poco pues analizar la intención de búsqueda, mirar los primeros resultados y hacer, bueno, implementaciones semánticas de, bueno, concurrencias, de frecuencia de términos, vale, todo eso está bien porque ayuda a Google. Pero aquí tienes que ir un paso más allá. O sea, tú aquí tienes que citar fuentes fiables, tienes que citar estudios que acrediten lo que estás diciendo. Y para eso hay una herramienta muy chula que se llama Journalist Finder del Elsevier, que lo que te hace es que cuando básicamente tú quieres buscar, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un artículo sobre la eficacia de la acupuntura como analgésico en la migraña, ¿vale? Pues tú pones en un campo esa afirmación, ¿vale? Y luego pones en otro campo palabras clave, pones acupuntura, migraña, estudio, cefalea. Bien, pues cuando le das a buscar, te da un listado de revistas científicas de prestigio que están hablando de eso, ¿vale? Y te las ordena por impacto digital, ¿no? Por el impacto digital que tiene esas revistas, ¿no? Entonces eso está muy bien porque te da pistas donde buscar esas citas, ¿no? Puedes ir a esas revistas, encontrar artículos y citarlos, ¿vale? Claro, ostras, pero está buenísimo, claro. En un clic puedes saber cuáles son aquellas fuentes bibliográficas que debes poner en tus artículos porque estás viendo que son las que tienen mayor repercusión en el tema que estás tratando. Pero te digo más, yo creo que no lo he visto hacer nadie, pero es una ocurrencia que llevo tiempo pensando. Incluso, por ejemplo, si tienes una farmacia online y estás vendiendo fármacos y hay estudios que están diciendo que hay tal fármaco que funciona muy bien para cosas, en la ficha de producto del fármaco podrías poner estudios relacionados con este fármaco y vincular a ciertos estudios que están avalando la valía del fármaco, ¿no? O sea que se pueden hacer muchísimas cosas con este tema. ¡Jo, qué maravilla, Carlos! De verdad, se nota que estás metido en el meollo al 100%, ¿eh? Con el tema de EAT. Me ha tocado, ha sido una casualidad, es la casualidad que me ha llevado a esto. Claro. ¡Qué guay! Y bueno, Carlos, por ver un poco de forma práctica cómo visualizaríamos esa bibliografía, cuando pones, por ejemplo, una URL en formato APA con su baño, el autor, etcétera, ¿pones el enlace con el Ahrefs, es decir, para que sea clicable, o lo pones simplemente como texto plano sin que se pueda pinchar? No, lo pongo clicable y do follow. O sea, yo quiero que Google sepa de dónde vienen mis fuentes. Yo eso lo veo vital. Y además enlazo al usuario a una fuente fiable para que el usuario entienda que eso... que mi contenido viene de ahí o que gran parte de mi contenido ha sido cogido de aquí y que bueno, si tú estás llevando al usuario y al buscador a un sitio de relevancia, a un sitio importante, a un sitio que acredite tu expertise, ¿por qué no llevarlo? Yo creo que es mucho más importante que la distribución interna de autoridad, es más importante esto. Sí, mira, de hecho, hace años, seguramente que tú lo has vivido también, hubo como una moda de poner todos los enlaces, por ejemplo, a sobre nosotros con un nofollow, porque si no perdíamos autoridad, poner un noindex porque íbamos a perder crawl budget cuando la página a lo mejor tenía 20 URLs. Es decir, había un miedo injustificado a poner follow o a poner index URLs que realmente son interesantes a nivel de marca. Es decir, si yo soy una marca importante y quiero que Google sepa pues quiénes somos nosotros, yo no puedo poner un noindex en la página de sobre nosotros. ¿Y por qué voy a querer yo poner un nofollow hacia una fuente de autoridad que me da mi credibilidad? Es decir, yo voy ya a tope con los index y con los dofollow, con todo lo que tiene que ver con branding, con credibilidad y bueno, todo esto que estamos comentando en la entrevista. Es que además el nofollow yo creo que en la mayoría de los casos es una etiqueta sin sentido alguno, porque es que la autoridad igualmente la está lanzando. Otra cosa es que se pierda o no se pierda, pero o sea, tu autoridad ahí la distribuyes con un nofollow igual que con un dofollow. O sea, que realmente si tú enlazas a una fuente creíble, fiable y de prestigio, tiene que llevar un dofollow, ¿no? Como la copa de un pino.
Pues totalmente de acuerdo, Carlos. Luego, otro tema importante, ya hemos hablado, yo creo que de forma bastante interesante de la bibliografía, además con esas herramientas que, como digo, van a tener todos los oyentes en la descripción. Vamos a ir ahora al tema del marcado de datos estructurados, porque imagino que aquí también hay un poquito de truquitos, ¿no? Y consejos que se pueden lanzar. ¿Cuáles son para ti aquel marcado de datos estructurados que te gusta más para trabajar el EAT? Bueno, mira, aquí se Ahora puede aquí un melón hablar... importante, la verdad que estás ya para coger energía. Venga, cuéntame. El melón es importante, el melón es importante. Bueno, mira, hay un marcado, ¿vale? Concretamente, que no se habla en ningún sitio para el EAT, el cual no entiendo por qué, ¿vale? Que es el Claim Review, ¿vale? El Claim Review es un marcado que nace en 2016, lo crea Google y la gente de schema.org a petición de una gente que se llama Duke Reporters Lab, ¿vale? Que básicamente lo que le piden a Google es que creen un sistema o creen una forma de marcar lo que es veraz y lo que no es veraz, ¿vale? Teníamos muchos problemas con el tema de las fake news y tal, y entonces comienzan a hacer un concepto que es el fact-checking, ¿vale? El fact-checking es simplemente, pues es un sistema o una forma en la que la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, verifican noticias o desmienten noticias, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema del Claim Review en el EAT? Pues porque muchas veces nosotros, en nuestros artículos, estamos haciendo afirmaciones, ¿vale? Científicas, por ejemplo. Imagínate que tú eres un hospital, compras un lote de vacunas Pfizer con todo esto del coronavirus porque pues son las que tú has podido obtener, y hay un estudio el cual revela que la eficacia de Pfizer es superior en un 10% al resto, ¿vale? Bien, pues tú lo vas a poner como un artículo del blog, ¿vale? Tú vas a decir que se ha demostrado que Pfizer tiene una eficacia de un 10%. Bien, esa afirmación es muy seria, ¿vale? Y aunque tú estés citando fuentes y demás, sería interesante que lo hagas con un marcado de datos estructurado y que en el Claim Review digas que eso es veraz y que además esas son las fuentes que están acreditando esa veracidad. Y ahí, en las fuentes, dentro del marcado, cuando tú estás rellenando los datos del marcado, pues puedes poner fuentes de prestigio que han dicho eso, la OMS, la propia web del laboratorio, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, este marcado básicamente lo que hace es que tú le dices a Google que una cosa es verdad o mentira, en nuestro caso vamos a decir que es verdad, ¿vale? Y le vas a dar del 1 al 5 una nota de veracidad, en la cual 1 es poco veraz y 5 es muy veraz, ¿vale? Ajá. Entonces, el Claim Review, que nunca he visto a nadie hablar del Claim Review en EAT, yo creo que es fundamental, porque tenemos que verificar lo que estamos diciendo en ciencia, en temas de salud. Y en ese numerito pondríamos un 5, ¿no? Porque no vamos a ser nosotros los que digamos que te suelto esto, pero un 1 de veracidad. Bueno, podrías poner un 5 dependiendo, por ejemplo, si esa afirmación solo lo está haciendo el laboratorio, Pfizer, a lo mejor ahí podrías tener dudas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a decir que a un 4, ¿vale? Pero si eso ya te lo está avalando OMS, te lo está avalando el Ministerio de Sanidad y están dando la recomendación de usar Pfizer, pues ya sí que podrías poner un 5, ¿no? Te pongo este ejemplo que tampoco sé si exactamente sería así o no. Sí, no, pero se ejemplifica muy bien, sea veraz o no, valga la redundancia. Exactamente. El Claim Review es importante. Luego tenemos también, por ejemplo, una cosa que yo veo vital, que es en las páginas de autor, no solamente marcar con el esquema autor, sino marcar con el esquema persona, porque el esquema persona te puede ayudar a conseguir una entidad en el Knowledge Graph, ¿vale? Y eso da una confiabilidad brutal ante el usuario, que tú estés buscando un doctor, por ejemplo, y tenga un gráfico de conocimiento, ¿no? Claro. Luego hay muchísimos marcados. Tienes, por ejemplo, el de Medical Clinic, que es para centros médicos, el de Hospital, que yo recomiendo que si se use también acompañado de institución médica, de otro marcado que hay, que es Medical Entity, porque Hospital, la connotación que tiene es de edificio civil, no de institución médica, ¿vale? Luego tienes el de Physician, que es el de médico es simplemente un doctor. Tienes también Medical Condition, que es cuando hablas de enfermedades, que puedes poner el marcado de que estás hablando de una enfermedad, los síntomas que esa enfermedad puede tener, enfermedades relacionadas. Medical Specialty, que es la especialidad médica que tiene un centro, ¿vale? Pues todos esos marcados existen para EAT y ayudan muchísimo a Google.
Vale, bueno, yo he tomado nota de todos estos nombres que estabas comentando, así que lo pondremos todo en la descripción para que la gente que vaya corriendo haciendo running o deporte no tenga que ir apuntando todos Vale. esos marcados. Es que, Vale. macho, Carlos, te lo sabes como si fuese tú un examen de AT. Bueno, Digo, es que en schema.org vienen todos los marcados y bueno, es ajá, interesante trabajarlo, sí, no cuesta mucho trabajo y ajá. creo que hay. A mí me ha gustado mucho uno, bueno, aparte del Claim Review, que de hecho creo que es un descubrimiento muy interesante y me ha encantado que lo lances aquí como idea, el de persona, ¿dónde lo ponemos? Sí. Por ejemplo, la biografía que aparece debajo del artículo o, por ejemplo, en la página de autor. A, ¿Dónde lo sueles indicar tú? a mí particularmente el de persona me gusta ponerlo en la página de autor para que Google pueda crear una entidad de ese autor y ponga Claro. especial foco ahí, ¿vale? Luego Ujú. en los artículos normales pongo el marcado de autor, simplemente, Ajá. ¿vale? Y bueno, antes de ir a las fichas de autor, que es justamente el siguiente tema que vamos a tratar, hay otro marcado y dato estructurado que es el fact check. No sé en qué consiste o... El fact check es el claim review. Ah, O sea, vale, es el mismo. el Ok. marcado claim review se llama fact check, pero realmente el nombre que se le da técnico en schema.org es claim review, pero es lo mismo, Vale. ¿vale? Es el Genial. marcado Bueno, pues fact check, entonces ¿vale? el melón ha quedado completamente cerrado y fantástico. Así que ahora sí Vale. que sí, pasamos al tema de las fichas de autor, que además estaba relacionado con ese esquema de persona. Hemos dicho que está muy bien pues tener ese esquema de persona, pero aparte de eso, en la página de Sí. autor, ¿qué más hay que trabajar? Yo, por ejemplo, por lanzar la primera piedra, diría de ponerlo como index, para que se indexe. Igualmente, un miedo injustificado que había era poner no index en las páginas de autor, que de hecho, yo eso Sí. lo he hecho e incluso alguna vez, mía culpa, lo he recomendado. Ya jamás de los jamases, porque hay que generar entidades y que nuestros autores realmente sean una entidad. Por tanto, hay que tenerlo como index. Imagino que aquí coincides, ¿no? Ya por la cara que me estás poniendo, creo que Totalmente. estás de acuerdo. A ver, en el pasado todos hemos hecho de todo y el no index, claro, en un pasado sí se decía, ¿no?, que había que tener URLs que aportaran valor al usuario, que la URL del autor pues no aportaba valor, por tanto no index, igual que las etiquetas y demás. Bueno, lo primero es decirte que no solamente aquí tenemos que hablar de páginas de autor, sino de páginas del personal médico. O sea, aunque no sean autores, ¿vale?, el capital humano en el sector salud es fundamental, porque es lo que acredita el expertise, ¿vale? Y eso tienes que darle exactamente la misma valía a una página de autor que a la página de un médico, sea o no sea autor, ¿vale? Ajá. Luego Eso después, entiendo entonces, Carlos, que es que, por ejemplo, en lugar de tener solamente una página de equipo, que cada persona del equipo tenga su propia URL. sí, y te explico por qué. No solamente es una cuestión de EAT, es una cuestión de negocio. Mira, cuando analizas algunos proyectos, el EAT de algunos proyectos, o sea, el Search Console, ¿vale?, te das cuenta que algunos doctores suponen keywords transaccionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen prestigio y hay muchísimas búsquedas que son cita con el doctor tal, doctora fulanita cita, ¿vale? Entonces, eso son keywords transaccionales que generan negocio y además tienen un problema añadido muchas veces y es que ese doctor está practicando en varias clínicas, está colaborando en varias clínicas y entonces la competencia por esa keyword no solamente la tiene tu clínica. Pues si tú tienes un doctor en Quirón que también está en Cruz Roja o en San Juan de Dios, ahí hay 3 compitiendo por esa palabra clave, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues básicamente no es hacer una página de autor o una página de profesional médico, es hacer una landing, ¿vale? Esto lo ha entendido muy bien la gente de Top Doctors, ¿vale? Muchas veces decimos, en los directorios, cuando aparecen en las SERPs, es por baja competencia o por intención de búsqueda. Bueno, yo te digo que Top Doctors no está ahí por baja competencia. Si tú ves cómo trabaja las páginas, las landings que crea Top Doctor de los médicos, flipas. O sea, reseñas, imagen o fotografía, biografía y currículum, credenciales sanitarias, asociaciones médicas, enfermedades que este doctor puede tratar, enlaces a distintas publicaciones y papers médicos que este señor o señora ha trabajado. Vídeos, permite incrustar vídeos, o sea, hace una landing que es un espectáculo, ¿no?, a nivel informativo, ¿no? Y esto lo han entendido muy bien. ¿Por qué? Porque saben que es transaccional. O sea, los profesionales médicos en muchas ocasiones tienen un valor importante más allá del EAT. Tienen un valor en la transacción económica, ¿vale? Y por eso hay que potenciarlo.
O sea, que visita obligada topdoctors.com, Sí, ¿no? Para ver un poco sí. cómo tienen las fichas de esos Sí, médicos. tú Ajá. pones, hombre, cada médico luego optimiza su ficha como quiere también, ¿no? Pero tú, por ejemplo, Ujú. pones cardiólogo en Córdoba, ¿no? Y creo que el primero era Suárez de Lezo, me parece, que es un cardiólogo de reputación. Bueno, la ficha de Suárez de Lezo está hecha de tal manera que básicamente es un microsite de Suárez de Lezo, por todo lo que Ajá. viene ahí, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues implica que ya lo he visto en algunas ocasiones, que muchos doctores que no tienen site, no tienen web propia, usan la ficha de Top Doctor como web, ¿vale? Y cuando tienen que firmar algo o tienen que escribir o colaborar en alguna publicación y tienen que poner un enlace a su web, ponen el enlace a Top Doctor. Si tú Ujú. haces lo mismo, ¿vale? Si tú a tus médicos le creas una landing muy completa, ya no solo por una cuestión de posicionamiento, transacción y ad, sino porque incluso puedes llevarte enlaces de rebote, Joder, madre mía, ¿vale? tiene muchísimas ventajas, ¿eh? O sea, es Claro, increíble. Tres claro, claro. ventajas muy importantes, ¿eh? Mucho, Muy mucho, importantes. mucho. Jo, Carlos, es un consejo de verdad fantástico. Yo estoy encantado con la entrevista que está saliendo hoy, vaya. Ya, pues nada, me Lo digo de alegro un verdad. montón. Digo, Muchas ojalá gracias, mucha Emilio. gente esté escuchándolo porque creo que hay poca gente que hable tan abiertamente y con tantos consejos basados en experiencia de LAT como tú, vaya. Gracias. Por ir siguiendo pasito a pasito, el siguiente tema que me gustaría tocar es el interlinking. A mí también es algo Sí. que me apasiona, trabajar todo el enlazado interno de una página web. Yo no sé si esto guarda alguna relación con el EAT, es decir, la forma en la que enlazamos un artículo a otro. Vamos a ver, te puede más que en el EAT, lo que te puede ayudar mucho es a todo el tema de Discover, ¿vale? Pero te cuento, hay muchas formas de plantear o básicamente yo veo dos formas de plantear el interlinking. Una sería simplemente cuando coges, bueno, lo que son los pilares, ¿no? Básicamente, si quieres hacer, por ejemplo, un artículo de beneficios de la acupuntura que puede ser complicado posicionar, pero tienes otros artículos que están hablando de beneficios de la acupuntura para la migraña, beneficios de acupuntura para el embarazo, pues al final todo eso crea un enlace al pilar, Ujú. beneficios de la acupuntura en la que puedas posicionar, ¿no? Ese es el que todos los SEOs podríamos aplicar y el que, digamos, bueno, básicamente más que AD es SEO puro, ¿no? Pero luego hay otra forma en la que puedes enlazar, ¿vale? Que es, si tú coges el embudo en el que un usuario entra en una web, tú tienes, digamos, una fase de conciencia 1, que sería, por ejemplo, veo borroso, ¿no? O buscar por qué veo Ajá. borroso. Una fase de conciencia 2, que sería cómo tratar la miopía, una vez que el usuario ya sabe que puede tener miopía, y una fase 3, que sería oculista en Córdoba, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Ujú. Bien, pues una cosa que puede hacer es ir enlazando desde la fase de conciencia 1, ¿vale? A todos aquellos artículos de la fase de conciencia 2, ¿vale? Que estén relacionados, ¿vale? Y desde la fase Ajá. de conciencia 2 enlaza a la fase de conciencia 1, que es la transacción, ¿vale? Que podría ser otra forma de llevarlo a cabo, Ajá. ¿vale? Ostras, qué bueno, claro. Al final es llevar esa intención de búsqueda, ¿no? Al Sí, lado del embudo de venta. sí, Desde más, que detectamos que tenemos un exactamente, problema hasta que buscamos una solución. exactamente. Ujú. Exactamente, más que por pilares, pues puedes hacerlo por fases de conciencia, digamos, que al Ajá. final es seguir el camino del embudo. Puede ser otra forma, Ajá, qué guay, Carlos. ¿vale? Luego, ¿qué papel guarda la autoridad o los enlaces en el EAT? Porque al final el on-page hemos hablado de factores interesantes, pero a nivel de autoridad, imagino que también tiene importancia. Bueno, tiene importancia, aquí tenemos que ir más allá de los enlaces, ¿no? Aquí tenemos que ir también a las cocitaciones, a las menciones y a las reseñas, incluso, que también trabajan la autoridad de un sitio. Y aquí podríamos trabajar de muchas maneras. Bueno, una de ellas son los pilares del link building que siguen estando vigentes aquí. Naturalidad, variación, que Google no detecte patrones, etc., etc., ¿no? Cosas que todos los SEOs conocemos y que sabemos trabajar de una manera o de otra. Luego ya podremos ir más allá y sería buscar enlaces a un nivel expertise muy grande, que sería que tus propios doctores estén haciendo publicaciones en papers, ¿vale? Y Ajá, eso, si no te genera un enlace, porque hay algunas revistas que no generan enlace al autor, te está generando una cocitación o una mención dentro del paper, que también ayuda bastante, ¿no? Luego hay también opciones como, por ejemplo, es editar artículos de Wikipedia. Esto es un poco más complejo, ¿vale? ujú, Editar artículos de Wikipedia básicamente se trata en que
tú como doctor, no, esto ya no sería un trabajo nuestro, sería un trabajo de los facultativos, entres en Wikipedia, leas artículos que estén dentro de tu campo y notes que hay alguna carencia o algún dato en el que puedes aportar algo, ¿vale? Ese dato o ese aporte tú lo escribes en tu blog, ¿vale? Escribes un artículo en el cual haces ese aporte y luego haces la corrección en Wikipedia enlazando a la fuente original que sería tu blog, ¿vale? Esto es más complicado porque Wikipedia sabes que tiene unas revisiones fuertes y demás, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Luego también hay otra opción que podría ser crear una entidad en Wikidata. Igual que Wikipedia es un poco más complicado crear una entidad. De hecho, yo he visto algunas auditorías que le hacen a centros que caen en mis manos y dicen, recomendamos crear entidades en Wikipedia. Vamos, crear entidades en Wikipedia no es fácil, ¿vale? Ya. O sea, tú puedes crear campamento web como entidad, pero a los 2 minutos ya no existe. O no, o sí, no, pero es cierto que tú por el simple hecho de ser licenciado en odontología no puedes tener una entidad en Wikipedia. Sin embargo, Wikidata es mucho más tragón en ese aspecto y en Wikidata es más fácil crear una entidad, que Wikidata es el surtidor de datos estructurados de Wikipedia, ¿vale? Ajá. Y sin embargo, en Wikidata sí que creas la entidad, puedes crear una entidad, ¿vale? Y la entidad en Google, aunque quizás no sea 100% autoridad de lo que estemos hablando, quizás sea más expertise o incluso, sí, expertise, ¿no? Pero bueno, aunque no sea autoridad, pero sí que es una cosa que yo creo que podría tener un gran aporte, ¿no? Entonces, si no creas Wikipedia, crea Wikidata, ¿vale? Genial. Qué guay. Herramientas interesantes, desde luego, para trabajar. Wikidata es sencillo, ¿eh? La creación de entidades en Wikidata es relativamente fácil, ¿vale? Ajá. ¿Y hay algunos requisitos que debamos tener en cuenta para que no nos borren la ficha a la hora de crearla? Sí, en Wikidata todas las afirmaciones que tú hagas, ¿vale? Tienen que estar basadas en una URL de relativa credibilidad. Por ejemplo, si yo pongo Emilio García, ¿vale? Como persona, tu entidad, y pongo que Emilio García es nacido en Córdoba, ¿vale? Cuando tú pones el campo de nacido en Córdoba, te dice URL, ¿no? Cuando te dice URL, dime de qué URL sacas esto, ¿no? Y tendrías que poner eso. Pues una opción de eso es buscar wikis locales, como por ejemplo Cordobapedia, que es un wiki local, y crear tu entidad en Cordobapedia, ¿vale? Entonces usas la entidad de Emilio García en Cordobapedia para ir nutriendo toda la entidad de Wikidata, ¿vale? Joder, esto es una bola de nieve, ¿eh? Al final, así genera al final 50 páginas donde sale tu entidad. Al wiki de tu barrio, ya que han creado un wiki en el barrio. Pero es curiosísimo y, hombre, al final es eso, una bola de nieve y vamos echando la vista atrás y vamos consiguiendo fuentes y, pues eso, referencias que nos acrediten como entidad importante para el sector. Qué bueno. Bueno, Carlos, entramos en la recta final de la entrevista. No me gustaría despedirte sin preguntarte sobre tu mayor reto a nivel de EAT, porque claro, imagino que esto para ti habrá supuesto un dolor de cabeza en muchos casos. Yo quiero que nos cuentes alguna anécdota o algún caso curioso que para ti ha supuesto eso, sudar la gota gorda y decir, madre mía, ¿en qué momento me hice SEO? Bueno, pues vamos a ver. Mi mayor reto quizá en el EAT fue posicionar a una clínica de medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china en Occidente, hay una parte de Occidente que piensa que no es una ciencia, que es nada más lejos de la realidad. O sea, en China existen universidades de medicina china, existen estudios, tratados, investigaciones, clínicas, hospitales, ¿vale? Pero aquí no se ha sabido implementar bien, también fruto del lenguaje que emplean a veces algunos médicos un lenguaje muy antiguo que los hace parecer un poco más místicos. Entonces, claro, trabajar eso implicó el tener que hacer uso de un lenguaje totalmente científico dentro del site, escribir publicaciones como si fueran artículos de medicina convencional en la forma del lenguaje e intentamos posicionar esta clínica para algunas keywords que posicionaban sitios de la medicina convencional, ¿vale? O algunos artículos que estaban posicionando gente como PubMed o como Cochrane, que son portales médicos de alto prestigio, y nosotros queríamos estar ahí por encima de ellos y lo conseguimos en algunas palabras clave de bastante importancia. Ese quizás haya sido el reto más complicado que yo he tenido. Ajá, y entonces ahí imagino que cómo se tomaron en este caso los CEOs, ¿no? de esa clínica.
hacer un contenido, bueno, pues quizá como eso, la salud tradicional. ¿Se lo tomaron a bien, a mal? Pues mira, tuve la suerte que se lo tomaron a bien porque era una cosa que ellos ya practican en la clínica, ¿no? Porque ellos, cuando tú vas a esa clínica, ellos te hablan como médicos occidentales bajo un prisma de la salud como lo es la medicina china, ¿no? Entonces, lo único que tenían que hacer era trasladar lo que ellos ya estaban aplicando en la clínica al site, ¿vale? O sea que fue relativamente fácil y además pusieron mucho de su parte porque todo se agilizara, el lenguaje, se cambiara todo el copy de la página y la verdad es que fue guay. Lo complicado fue intentar posicionar keywords complicadas siendo un centro de medicina tradicional china, pero lo conseguimos con muchas credenciales médicas, mucho expertise, muchísimos bibliografía y bueno, pues fue así como lo conseguimos. Claro, un poco te iba a preguntar si hay algo extra que no hayamos mencionado durante la entrevista que hicieras, por ejemplo, en este proyecto, o si realmente es básicamente lo que hemos comentado ya. Pues mira, una de las cosas que hice en este proyecto fue que combinaba fuentes, o sea, en las citaciones bibliográficas y donde yo sacaba todo el material para los artículos, se combinaban fuentes de la medicina occidental con fuentes de la medicina china, para que no solamente únicamente fuera medicina china, sino que había estudios de la medicina occidental que estaban publicados en PubMed y en Elsevier que avalaban, por ejemplo, a la acupuntura como un tratamiento para la analgesia de la migraña, ¿no? Entonces, todo lo que intentaba era nutrirme de fuentes occidentales, o sea, para decir, oye, que no lo estoy cogiendo de aquí, que es que lo estoy cogiendo del doctor tal que está en el hospital de New York haciendo un estudio de acupuntura tal, ¿vale? Entonces, lo que intenté fue acreditarme de fuentes occidentales, ¿vale? Genial. Aparte de toda la implementación de LEAD, de poner las credenciales y demás, ¿no? Sí. Ostras, pues Carlos, la verdad que es una maravilla de entrevista. Vamos a dejarlo aquí porque si no ya me vas a odiar del interrogatorio que te hago cuando vienes aquí a Campamento Web. Pero que ha sido una maravilla, de verdad. A mí es que me entraban ganas de preguntarte e incidir sobre todo porque cada vez que te pregunto siempre tienes un buen consejo que dar. A tu disposición, un placer, de verdad, haber estado aquí. Genial, pues Carlos, muchas gracias por venir, de verdad. Nos veremos por Córdoba en esas quedadas que vamos organizando entre SEOs. Y nada, que un placer tenerte aquí en el programa en esta ocasión. Un abrazo fuerte, Emilio. Cuídate mucho. Nos vemos. Igualmente. Adiós.